Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando nosotros vamos a compartir con alguien, muy probablemente vamos a ver el querer del ser humano. El querer del ser humano está en la misma frecuencia que el querer de Dios. Los radios, antiguamente, eh, los radios tenían un dial y uno movía el dial, era una perilla que giraba y una agujita se movía y uno sintonizaba hasta que cogía. En el ejército también, los radios se sintonizan en una frecuencia específica para poder hablar con el compañero de uno que esté en otro lado. Si alguien sintoniza la misma frecuencia, entonces logra captar lo que uno está hablando. También por eso se habla en clave, pero la frecuencia, los espías, la persona que espía la información que se está transmitiendo, ya sea en el ejército o en una empresa a través de radios, quienes espían necesitan tener exactamente la misma frecuencia, mueven el dial a la misma frecuencia. Así, en cuanto al mundo espiritual, para que una persona pueda entender el corazón de Dios, tiene que estar en la misma frecuencia. No sirve tener un radio con una muy buena capacidad, pero sintonizado en otra frecuencia. Y cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, las personas que encontramos, el querer de ellos. El querer del ser humano es igual al querer de Dios. El querer del ser humano está en la misma frecuencia de Dios. Hay algo maravilloso que aparece en la Biblia y es todo lo que pidiereis orando, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Hay personas que me han mostrado ese versículo y me dicen, mire, me gusta, me parece hermoso. Le digo, sí, tú has pedido y todo lo que has pedido, has recibido, me han dicho no. Le digo, hay un secreto y es la frecuencia. Si tú estás en un querer y Dios está en otro querer, la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Si el corazón de una persona está en la misma frecuencia del corazón de Dios, ahora sí, todo lo que pidieras en oración, creyendo que lo recibirás, que lo vas a recibir, os vendrá. ¿Es en ese sentido? Sí, es en ese sentido. Por eso no se puede coger un versículo fuera de contexto, sino mirando el resto de los versículos de la Biblia. ¿Qué personas todo lo que pedían, todo lo recibían? Los que estaban conectados con Dios. La misma frecuencia. Exactamente. No tiene corriente, tiene frecuencia, pero tiene una frecuencia que a él le gusta. En mi caso recuerdo cuando era niño, cuando tenía 9 años, descubrí algo. Mi papá, él siempre me ponía a mí como el DJ de las fiestas. Desde que yo era pequeñito, yo era el DJ. Yo era el que colocaba los discos, yo era el que ponía la aguja ¡trin! En alguna canción específica. Y ya le tenía como la habilidad para colocar la aguja. Y la música que a mi papá le gustaba era música de la costa. O sea, música muy alegre, muy movida, así, de música para bailar. Pero yo desde niño, pues yo escuché esa música porque era la música de mi papá. Pero cuando cumplí 9 años, mi papá me regaló un radio. Y recuerdo que yo estaba, ese radio tenía así ese dial y esa aguja. Y recuerdo que yo lo prendí y automáticamente ¿en qué se prendió? En la música que desde niño yo había escuchado. La que mi papá me había hecho escuchar siempre desde niño. Pero recuerdo que en esa ocasión, cuando prendí el radio como era mío, yo nunca había tenido un radio y papá y me regaló ese radio. Entonces yo tenía, sí, 9 años. Y recuerdo que lo prendí y empecé a mover el dial y uy, encontré a mover ese botoncito y encontré que había otra emisora diferente, entonces otra música diferente. Pero seguí moviendo y uy, encontré otro estilo de música diferente. Y seguí moviendo y encontré una música que me gustó tanto que yo no volví a mover el dial, nunca más se volvió a mover el dial. Pero era una música que mi papá nunca escuchaba. Pero por estar moviendo así, descubrí, no necesariamente lo que le gustaba a mi papá era mi gusto. Lo que le gustaba a mi papá era lo único que yo conocía, pero no era mi gusto.
Y ahí descubrí como mi gusto. Pero el gusto del ser humano va acorde al gusto de Dios, no va, no va. Por ejemplo, en este pasaje que leímos el día de hoy, en Mateo capítulo 8, había un hombre leproso. ¿Y cuándo sucede esto? Mateo capítulo 7, ahí termina el sermón del monte. Mateo 5, 6 y 7 es el sermón del monte. Y cuando ya termina el sermón del monte, si miramos el versículo 1 de Mateo 8, exactamente después del sermón del monte, ¿qué dice? Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ya había terminado lo que se suele conocer como el sermón del monte, que fueron 3 capítulos exactamente sobre el sermón del monte. Y en esos 3 capítulos, ¿cómo finaliza? ¿Cuál es la conclusión de todo lo que Jesús les habló en el sermón del monte? La conclusión es, el que oye mis palabras y las hace es hombre prudente. El que no las oye, o las oye pero olvidadizamente, es hombre insensato. Entonces habla sobre el fundamento. ¿Es la roca o es arena? El fundamento verdadero, ¿cuál debe ser? Cristo. Apenas termina el sermón del monte, sucede esta escena en la cual un leproso le dice, Señor, si quieres. Ese leproso descubrió algo. El querer de Dios es diferente al querer de nosotros los seres humanos. Cuando hablamos con las personas, les queremos hablar el Evangelio y las personas que nos dicen, yo no creo que sea así, uy, no, tan feo eso. ¿Cómo así que todos destituidos de la gloria de Dios? Ay, a mí no me gustó eso, ay, no, eso que usted está diciendo no me gusta. Dice, pero lo que estoy diciendo es algo que está en la Biblia. En la Biblia dice que todo ser humano llegó hacia este mundo. Ay, no, no, yo no, no me gusta, así eso que me está diciendo no me gusta. Pero estoy diciendo algo que está en la Biblia. Ay, no. O sea, entonces, ay, no, un bebé. Ay, la vecina tiene un bebé, pero es lindo. Ay, yo lo he visto, es muy lindo. O sea que él está destituido de la gloria de Dios. Según la palabra de Dios, así vinimos a este mundo. Ay, no, ahí sí ya no estamos nada de acuerdo. Las personas que dicen, no, no, no estoy de acuerdo, no me gusta, así yo no quiero. Y cuando les vamos a nombrar las buenas nuevas, pero la buena nueva es que Jesús ya solucionó el problema del pecado. Ay, no, pues tan fácil, así ya. Solamente porque hay un versículo que diga que ya no hay pecado, entonces no hay pecado. No, no, menos me gusta. No les gusta nada, nada, porque la frecuencia con la que está sintonizado el ser humano no tiene nada que ver con el corazón de Dios. De manera natural el ser humano está sintonizado con el diablo. ¿Qué dijo Jesús? Si no es conmigo, ¿cómo es? En contra. ¿Qué es en contra de Dios, de Jesús, del mundo espiritual? Satanás. También Satanás forma parte del mundo espiritual, pero es en contra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Ah, pero está hablando que el diablo también está en el mundo espiritual, sí. Así como lo que es de Dios no lo puedes ver, lo que es del diablo tampoco lo puedes ver. Satanás trabaja con astucia y usa tu frecuencia, porque tu frecuencia la adquiriste desde Adán. Desde Adán toda la humanidad quedó separada de Dios, toda la humanidad quedó sintonizado en el dial del diablo. Por eso el ser humano cuando escucha la palabra de Dios no le gusta, no está de acuerdo, yo creo que así no es, pero es la palabra de Dios. No, pero yo creo que hay algo mal. Yo creo que entonces tocaría buscar otra versión o mirar la traducción. ¿Va a querer el ser humano? No, porque el Dios que el ser humano tiene no es el Dios de la Biblia. Aunque vaya con la Biblia bajo el brazo a su supuesta iglesia, pero el Dios que tiene acá no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. El Dios que el ser humano tiene en su corazón, en su mente, es el diablo. Pero el ser humano no se da cuenta, porque uno se imagina, y el mismo diablo como nos ha hecho ver al diablo. La Biblia habla que el príncipe de la potestad del aire, en las películas, así como nos han hecho ver al diablo, con ojos de gato, así, una mirada horrible y con uñas, con cachos. Pero no, el diablo es astuto. Solamente Él quiere una cosa, que tú pienses algo diferente a lo que piensa Dios. Y que tú no puedas estar de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, que tu Dios realmente sea Él, el diablo, enemigo de Dios. Dios dice así, todo el mundo destituye la gloria de Dios. Ay, no me gusta, no estoy de acuerdo. Ah, ¿quieres ir a un lugar donde te hablen de Dios lo que a ti te guste? Hay muchos lugares así.
Porque la Biblia dice que los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. ¡Ah! O sea que lo que conocemos como pastores, muchos de ellos, la mayoría de lo que conocemos como pastores, son realmente guiados por el diablo. Eso lo dice la Biblia. Eso no es que nosotros estemos enojados con alguien o querramos hacerle mala publicidad. No, no, no. Nosotros queremos que recibas la salvación. Pero para ello necesitas estar en la verdad. No en tu pensamiento, en lo que a ti te guste o no te guste, sino en la verdad. Creo que ya nos pasamos, sí, y 3 minutos. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Todos los días así por un espacio de 10 minutos considerando un versículo. Tu palabra dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Permite que cada día las personas valoren el conectarse así, aunque sea por 10 minutos, para escuchar tu corazón, escuchar tu palabra. No cosas humanas, no lindo que me haga sentir feliz, no, 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 sino la verdad. Así no me guste, pero la verdad. Permite que eso esté en el corazón de los oyentes del día de hoy y los oyentes que tú has preparado para que reciban la salvación. Aunque al principio les duela, pero permite que reciban la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, como acabamos de decir en la oración, por 10 minutos estamos considerando un versículo. Hoy, bueno, realmente hoy fueron como por 12 minutos, nos pasamos un poquito. Pero todos los días estamos así considerando. Tratamos de encajar en el tiempo, a veces nos pasamos, pero es sin culpa. Y esta noche dentro de 14 horas estamos compartiendo un capítulo entero. Nos vemos esta noche. Chao.